Amigos, bienvenidos a este video en el que vamos a aprender a utilizar las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, si es que quieren decirlo de ese modo. Bien, lo primero es entender que las leyes de Kirchhoff son dos, las vamos a colocar por acá. Kirchhoff se escribe así con dos H y dos F, Kirchhoff, ¿ok? Y tenemos la que muy ingeniosamente llamaron primera ley de Kirchhoff, también conocida como ley de corrientes de Kirchhoff, o también la pueden encontrar como la ley de nodos, ¿ok? Vamos a luego especificar un poquito más esto. Y por otra parte tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que se conoce como ley de voltajes de Kirchhoff o ley de mallas. Oh, qué terrible, escribí mallas con I, casi me sangran los ojos, ahí sí. Bien, ley de mallas. Perfecto. Ahora, para poder estudiar bien las leyes de Kirchhoff, lo primero que tenemos que hacer es especificar cuál es la diferencia entre un nodo y una malla, por lo tanto, eso lo vamos a explicar de inmediato. Bien, para explicarlo mejor, vamos a colocar un ejemplo en el que vamos a poner un circuito básico, en este caso del tipo mixto, donde vamos a tener tres resistencias, ¿ya? Ahí ustedes, ¿cierto?, completan el circuito. R1, R2 y R3, ya. Por acá tenemos la fuente. Como ya lo habíamos mencionado antes, en videos, ¿cierto? Y clases anteriores, los nodos son aquellos puntos en donde se unen dos o más cables y la corriente se ve obligada a tomar caminos diferentes. En este caso, la corriente de R1, ¿cierto?, que viene desde este sector, se ve obligada al encontrarse en el nodo a dividirse y pasa por una parte hacia R2, ¿cierto? Que sería la corriente de R2, y por acá a la corriente de R3. Entonces, los nodos en este caso serían, por aquí podríamos tener un nodo 1 que podríamos llamarle N1, y acá en la parte de abajo tenemos un nodo 2, que sería el nodo donde, si ustedes se dan cuenta, la corriente de R3 se junta con la corriente de R2 y hacen nuevamente lo que sería nuestra corriente total, o en otras palabras, ¿cierto?, la corriente de R1, puesto que es la misma, dado que sale de la fuente. ¿Ok? Entonces así es como reconocemos los nodos, puntos en los que la corriente se divide y dos o más cables están unidos. Ahora, cosa distinta es entender que es una malla. Bien, vamos a colocar por acá el nodo, ¿cierto? Y lo vamos a dibujar así. Bien, este sería nuestro nodo 1. Y vamos a dibujar también las corrientes, ¿ok? La corriente de R1, para acá la corriente de R2 y por allá la corriente de R3, más o menos, ¿cierto? Para tener una noción. Ahora, mallas, las mallas son una cuestión completamente distinta. Y en un circuito como el que tenemos acá, ¿bien? Nos vamos a enfrentar a subcircuitos o circuitos que están dentro del circuito que desde el punto de vista teórico o de forma hipotética nosotros podríamos separar. Imagínense tomásemos trozos del circuito que nos permitieran hacer que una corriente circule de manera indefinida, como en una especie de circuito cerrado. Bien, entonces en este circuito que tenemos acá de ejemplo, yo puedo hacer eso dos veces. La primera, que estoy encerrando acá en azul, ¿cierto? Sería encerrando, me voy a mover un poquito hacia abajo, ahí sí, en azul, lo que sería la fuente, la resistencia 1 y la resistencia 2. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tendríamos, perdón, resistencia 1 y resistencia 2. Acá tendríamos lo que se estaría conformando como una especie de camino cerrado, donde la corriente podría circular de forma indefinida, en lo que se conoce como un loop, ¿cierto? O un bucle, y, ¿cierto?, no se detendría nunca.
En este caso, lo que hemos hecho es separar una malla. Bien, y le puedo colocar malla 1. Luego, si ustedes se dan cuenta, en este otro segmento que estoy encerrando en color verde, tenemos una segunda malla, lo que voy a denominar como malla 2. Y en este caso, la malla 2 está compuesta por el resistor 2, el resistor 3 y el resto de los conductores. Los voy a identificar además. R2, R3. Bien. ¿Y por qué es una malla? Porque es un segmento de circuito que es cerrado por el cual puede circular una corriente y eventualmente, si yo lo separara, ¿cierto? Esto no se hace en la realidad, sino que se hace de forma hipotética, teóricamente. Bien, esta corriente podría circular dentro de este loop, ¿bien? Y no detenerse nunca debido a que es un circuito cerrado. Por lo tanto, a nuestro circuito de ejemplo, ¿cierto? Lo dividimos y primero identificamos nodos, en este caso identificamos el nodo número 1 y el nodo número 2, ¿cierto? Recuerden, el nodo número 2 era aquel que estaba en la parte de abajo, ese de ahí, ¿ya? El nodo 2, donde en el nodo 2 la corriente de R2, ¿cierto? Entraba ahí, la corriente de R3 también entraba al nodo y salía por acá lo que era la corriente total. Bien, y las mallas, cuento aparte, son estos segmentos que uno separa del circuito, hipotéticamente igual como lo hace con los nodos, pero que son trozos de circuito que uno podría desprender y la corriente podría circular de forma indefinida dentro de él. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces entre un nodo y una malla.